Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estés viendo este video. Mi nombre es Sebastián Deus y hoy te voy a hablar un poquito acerca de una patología o afección urológica muy común en nuestro mundo, como es la varicocele. En el contenido de esta presentación iniciaremos definiendo qué es varicoceles para posteriormente exponer las diferentes manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente que padece esta patología, además de cómo son los métodos diagnósticos y además los diagnósticos diferenciales de la varicoceles para posteriormente concluir con el tratamiento de la misma. Empezaremos definiendo qué es la varicoceles, que no es más que la dilatación tortuosa de carácter varicosa de las venas del plexo pampiniforme, particularmente en la porción escrotal. Empezaremos definiendo un poquito más lo que es esto de plexo pampiniforme, que es el sistema encargado del drenaje sanguíneo tanto testicular, pudendo y cremastérico, el cual se encuentra rodeando el cordón espermático. Normalmente las válvulas de las venas se encargan de que el flujo de sangre se dirija hacia una misma dirección. Sin embargo, podría acumularse la sangre y dilatarse las venas si estas válvulas sufren algún grado de disfunción. Como segundo punto podemos ver que el testículo más afectado en la varicoceles es por lo general el testículo izquierdo. Esto tiene una explicación más que nada de tipo anatómica, que es que como podemos observar la vena espermática izquierda drena en la vena renal izquierda, formando un ángulo de 90 grados, lo cual provoca un flujo vertical contragravitatorio, lo cual justificaría por qué la mayoría de varicoceles son del lado izquierdo, ya que se genera esa dilatación de las venas del plexo pampiniforme del lado izquierdo debido a un incremento de la presión hidrostática de ese lado por compresión aortomesentérica. Ahora comparando un poco, el lado derecho, el funcionamiento y anatomía cambian, ya que como podemos observar en la imagen, la vena espermática no drena en la vena renal derecha como es el caso de la vena espermática izquierda, sino que la vena espermática derecha drena directamente en la vena cava inferior, la cual se drena de forma oblicua, facilitando el drenaje de las mismas. Actualmente no se conoce el causante de patologías como la varicoceles en el testículo derecho, pero se especula que se encuentra relacionado con el mal funcionamiento de las válvulas en esta área, como ya mencionamos la función de las válvulas al principio de esta diapositiva. También se menciona que en algunos casos se han notado variaciones anatómicas donde la vena espermática de este lado no es drenada de forma directa en la vena cava inferior, sino que esta drena en la vena renal derecha, mismo caso que vemos en el lado izquierdo, que es el mayor causante de varicoceles. ¿En qué etapa puede ocurrir la varicoceles? Aquí exponemos que en la etapa prepuberal y en la adolescencia. ¿Pero por qué estas etapas? Es debido a que durante estas etapas el flujo de sangre hacia los testículos aumenta. Por eso es importante que el reconocimiento y tratamiento del varicocele se debe llevar a cabo oportunamente, ya que esta patología es una de las más importantes causantes corregibles de infertilidad en hombres, como mencionamos en la presentación, además de asociarse con un 20% con problemas de infertilidad en adultos. Clasificación o tipos de varicocele. Los tipos de varicocele los podemos clasificar de dos maneras: por localización o por tamaño. Por localización pueden ser de tipo bilateral, donde los pacientes suelen ser subclínicos, unilateral derecho, o sea que solo afecta al testículo derecho, y la más común o frecuente, que es la unilateral izquierda. Otro tipo de clasificación es por tamaño, que tenemos tercer grado, segundo grado, primer grado y subclínico. Las de tercer grado las podemos observar y palpar en reposo. Las de segundo grado no las podemos ver, pero en reposo se pueden palpar. Las de primer grado se pueden palpar solo si el afectado lleva a cabo la maniobra de Valsalva, y el tipo subclínico se detecta gracias a pruebas complementarias como la ecografía Doppler. El varicocele es típicamente asintomático, siendo clínicamente relevante solo en un 5 a 20% de los pacientes. Usualmente, como ya mencionamos al inicio, se presenta entre los 15 y 25 años y una mayor frecuencia se da en el testículo izquierdo, como mencionamos por las diferentes estructuras anatómicas que integran dicha vía. Debido a las características especiales de su sistema vascular venoso, el testículo izquierdo es el mayormente afectado en la varicoceles.
Entonces, en la mayoría de los adultos diagnosticados con varicoceles es durante las pruebas de fertilidad, mientras que en los adolescentes suele ser un hallazgo incidental, ya que solo 2 a 10% de los pacientes presentan dolor testicular. Y el dolor testicular propiamente dicho asociado a la varicoceles es típicamente descrito como un dolor sordo presente en el testículo, escroto o región inguinal. Inusualmente, el dolor es referido como agudo, cortante o punzante. La mayoría de los pacientes se presentan a la consulta refiriendo palpar una masa en el escroto, asociado a una pesadez testicular que se agrava con el ejercicio o luego de estar en bipedestación por un largo periodo de tiempo. El examen físico es el gol estándar para el diagnóstico de varicoceles, con una sensibilidad del 50 al 70%. Debe ser realizado con el paciente en bipedestación y suele ser comparado en posición supina, ya que en esta última debe disminuir la congestión venosa a nivel del plexo pampiniforme. Si no reduce, se deben investigar a fondo otras causas. En el examen físico debemos de evaluar el escroto, el cual se puede apreciar como un saco de gusanos. Debemos también de evaluar los testículos, donde evaluaremos su consistencia y volumen, además de evaluar el cordón espermático y la región inguinal, mientras se le solicita al paciente realizar las maniobras de Valsalva. El paciente, al realizar esta maniobra, nosotros podremos palpar en el testículo afectado esa red venosa que refiere el paciente sentir en los testículos. Otro método diagnóstico es la ecografía testicular y renal. Esta la usamos más que nada para eliminar o descartar cualquier sospecha de otro causante de la varicoceles, como puede ser un tumor retroperitoneal, el cual puede comprimir la vena renal izquierda, provocando que disminuya el retorno venoso del testículo afectado. Entonces, cuando queremos observar venas dilatadas, como podemos observar en la imagen izquierda, podemos mandar a tomar una ecografía tipo Doppler. ¿Qué nos va a evidenciar la ecografía tipo Doppler? Nos va a evidenciar las venas dilatadas, por lo cual vamos a tener una alteración en lo que es el flujo venoso, o sea, vamos a tener un reflujo venoso patológico, el cual vamos a poder observar mediante la ecografía tipo Doppler. Como podemos ver, el varicocele es una causa de dolor escrotal crónico, que a su vez tiene varios diagnósticos diferenciales que podemos dividir en tres grandes categorías, como lo son condiciones escrotales, como lo pueden ser masas testiculares, espermatoceles, hidroceles, traumas, orquitis y epididimitis. Pueden también ser de tipo dolor post procedimientos, como es una post vasectomía y una post hernioplastía, o puede ser un dolor referido en donde podríamos estar hablando de una litiasis uretral, hernia inguinal indirecta y prostatitis. Todos estos diagnósticos deben ser considerados al estudiar a un paciente con dolor escrotal crónico y ser descartados antes de recomendar una intervención quirúrgica, incluso cuando el diagnóstico de varicoceles es de sospecha, razón por la cual una historia clínica completa y un examen físico que aborda la bolsa escrotal, testículos, epidídimos, cordones espermáticos y regiones inguinales son fundamentales, como mencionamos en los métodos diagnósticos. Como tratamiento tenemos que puede ser un manejo conservador o un tratamiento quirúrgico. El manejo conservador incluye medidas como uso de AINES, soporte o elevación escrotal y disminución de actividad de alto impacto, lo cual reduce significativamente el dolor, pero no toma en consideración la fertilidad del individuo. El tratamiento quirúrgico se suele aplicar únicamente a aquellos que sufrieron alteraciones del espermograma, pero es recomendado llevar a cabo la varicocelectomía en el momento cuando esté asociada a reducción en el volumen de los testículos, que se produzcan varicoceles en ambos testículos, en varicoceles de tercer grado, que el paciente presente síntomas que se relacionen a alteraciones en la espermatogénesis y que existan antecedentes asociados con infertilidad, como puede ser haber sufrido una torsión testicular previamente. Existen tres métodos de cirugía para tratar esta patología. El primero es la varicocelectomía, el cual consta de una cirugía abierta donde se entra por la vía inguinal y se ligan las venas. El segundo es la cirugía laparoscópica,
que tiene como objetivo realizar una ligadura en bloque del plexo pampiniforme, que normalmente se realiza con clips, y la tercera es por embolización percutánea, la cual es ligeramente invasiva y da la posibilidad de reducir el dolor a la hora de tratar el varicoceles, debido a que es ambulatoria y se utiliza anestesia local y se basa en la utilización de líquidos embolizantes. Por último, mencionar que todos estos métodos de manejo quirúrgico poseen como propósito ligar las venas causantes del varicocele.